Shalom, shalom, yo soy Mari del Negro de Irure y soy estudiante de los del Camino. Y nuevamente le damos gracias al Eterno porque estamos juntos lo que estudiando lo que son los mandamientos de la Parashá. Y esta semana es la Parashá Shoftim y vamos a ver los mandamientos del 516 al 519 acerca de los profetas y las profecías. Así que, mis hermanos, un tema controversial debe amarrarse los cinturones. Ok, vamos a Deuteronomio 18 del 15 al 22 para entrar en contexto y dice así, un profeta de tu seno, de tus hermanos, como yo, estableceré para ti Hashem, tu Dios, y a él oirán. Este es el mandamiento, tenemos que escuchar al profeta que nos pone el Eterno. Según todo lo que pediste de Hashem tu Elohim en Horeb, en el día que de la congregación, diciendo, yo seguiré oyendo la voz de Hashem. Es decir, que el mismo Israel decidió escuchar la voz de Dios nada más, ¿ok? Y el fuego grande no veré más para no morir, me dijo Hashem. Hicieron bien en lo que dijeron, un profeta le estableceré a ellos del seno de sus hermanos. O sea, el Señor nos va a proveer, es una promesa que nos va a mandar a un profeta como tú, y pondré mi palabra en su boca y les hablará todo lo que le ordene a él. Es decir, que también, a pesar de que esto se trata o hace alusión a lo que es la venida de nuestro Mesías, pues también aquí se está refiriendo a que el Señor nos promete dar un profeta para que nos hable y nosotros podamos saber cuáles son las ordenanzas, las órdenes, lo que quiere pues el Señor en ese momento, ¿verdad? A eso es lo que se está refiriendo. Ok, seguimos. Em, Aquí está. Y será respecto del hombre que no obedezca mis palabras y que hablare en mi nombre, yo le demandaré. Vamos a ver qué significa le demandaré. Y respecto del profeta que premeditadamente hable palabras en mi nombre que no le ordené hablar y habla en nombre de dioses extraños, morirá aquel profeta. Aquí hay una pena capital, ¿verdad? Vamos a ver el mandamiento 516, es que un profeta de entre vosotros, a él oiréis. Ese es el mandamiento, debemos de escuchar, pero al profeta, al verdadero profeta, ese es el mandamiento. Ahora, sin embargo, un profeta, escuche bien esto, un profeta que permanentemente desafía cualquier mandamiento, ya sea de la Torá o incluso una ley o un decreto rabínico, es un falso profeta y debe ser ejecutado por estrangulamiento. Ay, mi hermano, esto está duro, ¿verdad? Es decir, cualquier profeta que no siga la mitzvah, que no siga la Torá, que no cumpla con las leyes, es un falso profeta según esta definición aquí en la palabra, ¿verdad? Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Uno debe cuidarse, o escuche esto también bien importante, uno debe cuidarse de ser influenciado, persuadido por un falso profeta que hace milagros. O sea que hay falsos profetas que pueden hacer milagros y siguen siendo falsos profetas. Wow. El 517 dice, pero el profeta que hablare con presunción una palabra en mi nombre, la cual no he mandado a hablar, es decir, que la esencia aquí que está prohibido profetizar falsamente. Mandamiento 518, que hablen en nombre de otros dioses. La esencia, está prohibido profetizar en nombre de un ídolo. Y el 519 dice, no tendrás miedo de él. ¿Cuál es la esencia? Que está prohibido abstenerse, escuche, abstenerse de poner un falso profeta a la muerte por por miedo a él. Wow. Mis hermanos, vamos a ver o vamos a estudiar esto a través de la escalera educativa que nos indicó nuestro maestro Rico Cortés, pero lo vamos a ver del contexto de este pasaje, aunque también vamos a tocar un poquito la parte legal y la parte cultural. Los demás mandamientos, por favor, vayan a Wisdom Torah, tesorodeltemplo.com o simplemente al Facebook, lo del camino, para revisar los otros mandamientos que van a exponer mis hermanos.
Entonces, en el contexto del pasaje, ¿por qué el ser humano busca conocer el futuro? Y esa pues sería la gran pregunta. ¿Por qué el ser humano siempre busca saber del futuro? Bueno, es parte quizás de la naturaleza, ¿verdad? Del ser humano para ver qué es lo que le depara el futuro. Y también pues Israel, ya que no iba a tener a Moisés, pues quería pues tener cómo saber lo que Dios, ¿verdad? Quería en un momento determinado, así que Dios le promete, ¿verdad? Que sí les iba a hablar a través de un profeta y a veces pues también a través de sueños. Sin embargo, y es para que justamente no vaya a ser como hacían las otras regiones cercanas, como por ejemplo en el antiguo Medio Oriente, cuyas regiones cercanas utilizaban era para ello la adivinación, la hechicería, buscaban personas tipo medium, utilizaban la astrología, ¿ok? O también se ponían a indagar acerca de examinaciones de hígado de animales o bien a través de sueños, ¿verdad? Pero esto lo hacía a través de los sacerdotes paganos. En cambio, en Israel no, porque en Israel el Señor le había dicho que iba a mandarle lo que es un profeta verdadero. Así que nosotros encontramos aquí que en el antiguo Medio Oriente hay escritos de Mari en donde incluyen hasta 20 declaraciones proféticas y muchas de ellas incluyen sueños. En Egipto, en Mesopotamia, se enseñaba a interpretar los sueños, utilizaban oráculos por medio de medium y astrólogos. En Babilonia sí hacían justamente examinación de hígado y del clima. Y en Israel, por eso es que ahora nosotros entendemos que en el templo todo lo que eran vísceras se colocaba en el altar para ser quemado, para que no diga que en el templo, pues en el templo y en el altar del Eterno también había pues adivinación. Por eso es que ahora sí podemos entenderlo mejor. Ok, de tu seno, de tus hermanos como yo. Según Rashi, escuche lo que dice Rashi, que Dios designaría en el futuro profetas de entre el pueblo para transmitirle su voluntad, así como lo fue Moisés. Pero Rambam va un poquito más allá. Mira qué interesante. Rambam dice que de tu seno implica que la profecía se limitaría, o sea, estaría solamente reservada, o que era particular solamente a Eretz Israel, a la tierra de Israel, es decir, a los israelitas. Incluso así como Ezequiel, porque Ezequiel estaba profetizando desde Babilonia, ¿verdad? Es decir, de un lugar más lejano que es Israel. Eso implica que Dios haría que su espíritu reposase solo sobre los integrantes del pueblo de Israel. Uy, wow, eso es importante y vemos hoy en día que eso es totalmente a veces diferente, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Bueno, mi hermano, según Ramban, entonces, el sistema profético legítimo era solo para Israel. Eso es lo que dice Rambán. Entonces, fíjense que los profetas en la Tanaj son todos israelitas, ¿verdad? De Isaías, Jeremías, Samuel, Moisés, todos son israelitas. Mi maestro Rico Cortés dice que el 98% eran sacerdotes y descendientes de Aarón. ¡Wow! Esto es para analizarlo y estudiarlo bien. Así que la profecía como canal estable de revelación fue dada solo a Israel. ¿Por qué? Porque Israel fue escogido ahí en el Sinaí como un reino de sacerdote y región santa. Por eso es. Entonces, si la promesa de Dios es darle un profeta verdadero, ¿cuáles son las características del profeta verdadero? Importante. Miren, es levantado por Dios, sino por voluntad humana. Es portavoz porque dice que pondré mis palabras en su boca. Llama a la obediencia al pacto y advierte castigos. Y si lo dicho ocurre, tiene que ser confirmado por el Eterno.
Y debe ser modelo, escuche bien esto también, debe ser modelo de obediencia, por supuesto que a la Torah, a los mandamientos, y no solo mensajero. Otra vez, cualquier diferencia con la realidad es mera coincidencia. Además, fíjense que el mandamiento 516 dice que escuchar al profeta verdadero, ¿verdad? Ya lo vimos, es un mandamiento. Ok. Hay profetas que no son de Israel. Bueno, en verdad, no debería existir profetas, vamos a decir, de otras naciones, por lo menos en el nivel de legitimidad que nosotros estamos estudiando. Pero nosotros vimos que hay sueños entregados a personas que no eran de Israel, ¿verdad? Como tratando el Eterno de hablar con esas personas. Pues sí, por ejemplo, tenemos Nabucodonosor o tenemos el faraón que también recibieron sueños, pero eso no los convierte en profeta. Además, se utilizó otra persona para enseñarles, ¿verdad? O explicarles ese sueño. Sin embargo, sí tenemos una excepción, que es el profeta Balaam. Pero el Humash dice que esto es para las naciones, para que estas naciones no digan como nosotros, no Israel, pero las naciones. No tuvimos nosotros un profeta, pues cómo nosotros podemos seguir al Eterno, nosotros podemos seguir a Dios. Así que Dios les proveyó a Balaam como profeta de las naciones. Pero de todas maneras, tampoco la profecía se utilizó para el bien, ¿verdad que sí? Ok. Además, recordemos nuevamente que el mandamiento 516 dice que todo profeta que va en contra de la Torah, va en contra de los mandamientos, no sigue los mandamientos, no sigue los decretos, no sigue a los mandamientos, los decretos del Sanedrín o los rabínicos, es un falso profeta y debe ser ejecutado. Wow, esto sí es duro, mi hermano, yo sé. Ok, seguimos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reconocer a un falso profeta? Bueno, esto es según Rashi, es que el que habla en nombre de otros dioses es un falso profeta. Habla en nombre de Dios y lo que Dios no dijo. Y si lo que dijo no ocurre, pues también este es más fácil, ¿verdad? Es un falso profeta. Hace milagro, mire, escuche bien. Este profeta, el falso profeta, puede hacer milagro, pero él mismo transgrede la Torá. Según este mandamiento, nosotros no debemos de seguirlo. Y se apropia de una profecía ajena. Como recibida por él. Es decir, pues que un profeta, ¿verdad? Profetiza algo en nombre del Eterno y él toma esa profecía y la dice como si quien la recibió fue él mismo. Es decir, es como estar repitiendo una profecía, pero esa profecía no le fue dada a él. Es decir, está ejerciendo ¿qué? Usurpación. Wow. ¿Por qué entonces es peligroso seguir un falso profeta? Porque esta persona es sumamente peligrosa. Bueno, primero porque usurpa el nombre de Dios, está utilizando el nombre de Dios en vano, usa la profecía para legitimar una mentira, está desviando al pueblo del pacto, manda a hacer cosas buenas cuando en realidad a veces son buenas, pero no son las correctas que el Señor quiere. Este es para nosotros, escuche bien, el creerle a un falso profeta es sustituir la voz de Dios por la del profeta. Por lo tanto, es como parte de la idolatría. Es decir, la idolatría es obedecer la voz de un hombre y no la de Dios. Y este profeta, según la misma y el Sanedrín 16, debe de morir. Wow. Pero mira qué interesante conseguir que en el antiguo Medio Oriente habían pruebas de veracidad, o sea, para ver si la profecía era verídica o no. Por ejemplo, en Mari se llevaba registro escrito, según el Sonderman, ¿verdad? Para ver si se cumplía o no se cumplía. En Mesopotamia no solamente tenían texto de presagio, sino que también se esperaba que sucediera de inmediato la profecía. Y si no, bueno, el profeta carecía o perdía la credibilidad y era castigado. Además, en Asiria y en Babilonia confirmaban con otro profeta a ver si tenían la misma profecía y utilizaban, aquí está, la hepatoscopia, o sea, el análisis del hígado de animales.
para ver si era coincidía. Y si no, utilizaban la astrología, el sortilegio, en forma cruzada para ver si era verídico o no. La prueba de, por ejemplo, según el comentario de John Walton, en Israel hay una gran diferencia, porque no solamente era el método, sino la cosmovisión que tenía Israel. No buscaba manipular la fuerza impersonal, sino escuchar directamente la voz de Dios, y que el criterio era exigir el cumplimiento de la profecía, pero había que tener, aquí está, fidelidad para con la Torá. Y yo le demandaré qué significa. Según Rashi, Dios va a imponer la pena de muerte a manos del cielo. Aquí estamos viendo que esto es ya la pena capital. Estamos hablando de una parte ya legal. Y esto significa que es bien serio, mi hermano, lo que estamos hablando. Y no es cualquier cosa. No lo podemos tomar a la ligera esto que estamos hablando del profeta y del falso profeta, ¿ok? Y de una falsa profecía. ¿A quién se le impone la pena de muerte? Escuche bien, mire, a este corresponde a nosotros, al que rehúsa obedecer a un profeta verdadero, porque acuérdense que la misma era que debemos de escuchar a ese profeta, ¿ok? Porque equivale a rechazar la voz de Dios. También al profeta que vive en desobediencia, o sea, está indicando que tenemos que hacer un mandamiento, pero resulta que él desobedece el mandamiento. Ese es un falso profeta, ¿ok? Y al profeta que no dice la profecía que Dios ordenó. Uy, menos mal que la pena de muerte hoy en día pues no está vigente. Así que el falso profeta, por lo menos en Israel, era castigado con apedreamiento o también estrangulamiento, y en el antiguo Medio Oriente con la quema, inmersión, empalamiento o decapitación. Entonces, mi hermano, ¿cuál sería la conclusión? Que bueno, como hemos dicho, menos mal que la pena de muerte hoy en día no se aplica, gracias al Eterno, ¿verdad? Pero sí, el principio sí sigue siendo válido. Por lo tanto, mis hermanos, el seguir a un falso profeta nos pone en riesgo nuestra vida espiritual y además nos aleja de lo que es de la Torá y de la fidelidad del Eterno. Así que tengamos mucho cuidado a ver a quién realmente oímos. Yo espero que este estudio haya ayudado a entender mejor estos mandamientos. Shalom, shalom.